Hoy no vamos a hablar de cifras, ni de estadísticas de violencia que se pierden en los noticieros de la noche. Hoy vamos a hablar del polvo de Chihuahua que todo lo cubre, que se mete en los pulmones, en los ojos y en los secretos. Hay secretos que pesan más que la tierra, secretos que se pudren en silencio, a plena luz del sol. Esta es la historia de un rancho sin nombre y de 5 niños que aprendieron a no tenerlo. Una historia que empieza con un susurro y termina con un grito que nadie quiso escuchar. Quédate, no por el algoritmo, no por un número más en el canal. Suscríbete para que estas voces no se apaguen, para que el eco de su silencio se convierta en una denuncia, para que nadie pueda decir, nunca más, que no sabía nada. Todo comenzó en una oficina gris, en la delegación del DIF, en un municipio olvidado de Chihuahua. Alma Ríos tenía 26 años y aún conservaba una chispa peligrosa en la mirada. La chispa de la que cree que las cosas pueden cambiar. Sus colegas ya la habían perdido. La habían cambiado por café tibio y la certeza de un sueldo a fin de mes. El reporte llegó en un correo interno, sin asunto, sin urgencia. Era una transcripción escueta de una llamada anónima. Rancho de los Beltrán, por el arroyo seco. ¿Hay niños? No están bien. Pasa algo malo. Punto. El correo tenía 3 días. Nadie lo había abierto. Estaba marcado como de baja prioridad. Alma lo leyó 2 veces. Algo malo. 3 palabras. Tan vagas, tan llenas de posibilidades terribles. Fue a la oficina de su supervisor, Ricardo. Un hombre que había dominado el arte de mirar por la ventana mientras te hablaba. Ricardo, ¿viste esto? Le mostró la pantalla. Ricardo ni siquiera giró la cabeza. Ah, sí. Otro reporte de los Beltrán. Siempre hay líos en ese rancho. Peleas de borrachos, disputas de tierras. La semana pasada llamaron para acusarse de robar una gallina. Soltó una risa seca, sin alegría. Pero habla de niños, insistió Alma. Siempre hay niños, Alma. Y siempre hay chismes. No tenemos personal para ir a cada rancho por cada llamada anónima. Archívalo. Si vuelven a llamar, ya veremos. Ya veremos. La frase favorita del sistema. La promesa de que no se hará nada. Alma regresó a su escritorio. Sintió el zumbido del aire acondicionado. Un frío artificial que no lograba apagar la inquietud que le quemaba por dentro. Algo malo. No podía quitárselo de la cabeza. Investigó en los archivos. El rancho Beltrán, un expediente delgado. Un par de denuncias antiguas por violencia doméstica. Ambas retiradas. Un reporte de un maestro rural de hacía 10 años, preocupado porque los niños Beltrán no iban a la escuela. El reporte tenía una nota al margen. Familia se niega a cooperar. Se cierra caso por falta de seguimiento. El sistema no luchaba. Se rendía a la primera puerta cerrada. Alma sintió un nudo en el estómago. Tomó una decisión. Pidió usar el vehículo oficial. Mintió. Dijo que tenía que hacer una visita de seguimiento a otra familia cerca de la zona. Su jefe firmó la autorización sin mirar. El papel era más importante que la verdad. Alma tomó la llave del viejo Tsuru blanco del DIFE. La llave estaba fría, pesada. Como la responsabilidad que acababa de echarse encima. Condujo por más de 1 hora. El asfalto se rindió. Dio paso a la terracería. El paisaje se volvió monótono, brutal. Tierra seca, matorrales espinosos y un cielo tan grande que te hacía sentir insignificante. La señal del celular murió. El mundo se quedó atrás. Solo quedaba ella, el coche y el silencio. Un silencio que gritaba abandono.
El rancho apareció de repente, como una cicatriz en la tierra. Una casa de adobe desmoronándose, techos de lámina oxidados, ventanas cubiertas con tablas de madera y trapos sucios. No era una casa, era una fortaleza o una cárcel. Alma estacionó el coche a unos metros. El motor se apagó y el silencio cayó sobre ella como una manta pesada. El aire olía a leña quemada y a estiércol viejo. Y a algo más, algo agrio. El olor del miedo. Bajó del coche. Sus botas se hundieron en el polvo fino. Cada paso sonaba demasiado fuerte, como si estuviera profanando un lugar sagrado y maldito. Llamó a la puerta. Un portón de madera que parecía no haberse abierto en años. Nadie respondió. Gritó: «Hola, soy del DIF». Su voz se perdió en el viento. Rodeó la casa. Las paredes eran altas, sin fisuras. En la parte trasera encontró un corral. Estaba vacío, pero en el suelo vio algo. Un juguete, un pequeño coche de plástico rojo, roto y sin ruedas. Cubierto de polvo. La prueba de que allí, en medio de la nada, había un niño. ¿O lo hubo alguna vez? Vio una pequeña ventana, casi a ras del suelo. Estaba sucia, pero no estaba cubierta. Se agachó, pegó la cara al vidrio. El interior era pura oscuridad. Forzó la vista. Y entonces la vio. Una cara. Una niña pequeña, mirándola desde la penumbra. Sus ojos eran enormes, oscuros. No había sorpresa en ellos, ni curiosidad. Solo un vacío infinito. La niña no se movió, no parpadeó. Era como mirar a un fantasma. Alma dio un respingo. Se alejó de la ventana. El corazón le martilleaba en el pecho. Tenía que entrar, como fuera. La puerta principal estaba cerrada con un pasador por dentro. Buscó otra entrada. No la había. La casa era un búnker. Volvió a la ventana. La niña ya no estaba. La oscuridad se la había tragado. Alma tomó una piedra. Dudó un segundo. Romper una ventana era un delito. Era allanamiento. Podía perder su trabajo. Podía meterse en problemas legales. Pero la imagen de esos ojos vacíos borró todo lo demás. Golpeó el vidrio. El sonido fue una explosión en el silencio. 1.000.000 de pedazos de cristal cayeron dentro. Metió la mano, con cuidado. Abrió el pestillo. Empujó la ventana y se deslizó hacia adentro. Cayó en un cuarto pequeño. El olor la golpeó con fuerza. Humedad, orina, encierro. Era el olor de la desesperanza. Se puso de pie. Dejó que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Estaba en una especie de sótano o bodega. No había muebles, solo mantas sucias en el suelo. Y en un rincón, acurrucados unos contra otros, estaban los niños. 5, como pequeños animales asustados. La niña que había visto en la ventana. Y 4 más. El mayor tendría unos 12 años. El más pequeño apenas caminaba. Todos tenían la misma palidez enfermiza, el mismo pelo lacio y sucio, los mismos ojos grandes y vacíos. Nadie lloró, nadie gritó. Solo la miraron. Un silencio absoluto. Alma sintió que le faltaba el aire. Apoyó la mano en la pared fría y húmeda. Trató de controlar el temblor de su cuerpo. «Hola», dijo, con la voz más suave que pudo. «Me llamo Alma. No voy a hacerles daño». Los niños no reaccionaron. El mayor, que parecía el líder, los protegió con su cuerpo. Era flaco, huesudo, pero en su postura había una ferocidad del lobo acorralado. «¿Tienen hambre?», preguntó Alma. Sacó de su bolso una barra de granola. Se la ofreció al mayor. El niño la miró. Miró la barra y luego miró a Alma. Sus ojos, por un instante, mostraron algo. Desconfianza. Pura y dura desconfianza. No la aceptó. Alma dejó la barra en el suelo, a medio camino entre ellos y ella. «¿Dónde están sus papás?», preguntó. Silencio.
Ese silencio era su única respuesta, su única defensa. Alma subió la escalera que salía de la bodega. Llegó a la cocina. Estaba asquerosa. Platos sucios con restos de comida podrida, moscas, una mesa con una botella de tequila vacía. En la pared había algo que le heló la sangre, un cinturón de cuero colgado de un clavo. La hebilla estaba manchada, con algo oscuro. Segundo, sangre. Alma sintió un sabor metálico en la boca. Salió de la cocina, recorrió la casa. 2 habitaciones. En una, un colchón mugriento en el suelo. Ropa de hombre tirada. En la otra, nada. Una habitación vacía. Las paredes, desnudas. Pero en el suelo de madera había arañazos. Marcas profundas, como si alguien hubiera intentado escarbar para salir. Alma regresó a la bodega. Los niños no se habían movido. La barra de granola seguía en el suelo, intacta. Se sentó en el suelo, a una distancia prudente, y esperó. Pasaron los minutos, tal vez una hora. No dijo nada. Solo estaba ahí, respirando el mismo aire viciado que ellos, compartiendo su oscuridad. Fue la niña pequeña la que se movió primero. Gateó lentamente hacia la barra de granola. La agarró, la miró, y luego se la llevó a la boca. Los otros la observaron. Cuando vieron que no pasaba nada, que no había trampa ni castigo, el hielo empezó a romperse. El mayor asintió, y los otros se abalanzaron sobre la barra, partiéndola en pedazos minúsculos. Comían con una desesperación que partía el alma. Alma sacó todo lo que tenía en el bolso. Una manzana, un paquete de galletas. Lo puso todo en el suelo. Los niños devoraron cada migaja. Cuando terminaron, el mayor la miró y dijo la primera palabra. Más. No era una pregunta. Era una constatación, un hecho. Alma supo que tenía que sacarlos de allí. Ahora. Vengan conmigo, dijo. Vamos a salir de aquí. Les conseguiré más comida. Los niños dudaron. Miraron al mayor. Él asintió lentamente. Y, uno por uno, se pusieron de pie. Salieron de la bodega, parpadeando ante la luz de la cocina. Alma los guió hacia la puerta principal. La abrió. La luz del sol de la tarde los golpeó. Los niños se encogieron. Se taparon los ojos, como si la luz les dolera, como si el mundo exterior fuera un enemigo. Los llevó al coche. Entraron en el asiento trasero. Se acurrucaron juntos, una pequeña masa de miedo y silencio. Alma arrancó el coche y se alejó del rancho Beltrán. Por el retrovisor, vio la casa haciéndose pequeña. Un punto oscuro en la inmensidad del desierto. Sabía que no solo había rescatado a 5 niños, había abierto una puerta, y no tenía idea del infierno que estaba a punto de desatarse. El horror no comenzó con los golpes, ni con el primer grito ahogado en la noche. Comenzó mucho antes, con un apellido, y con la tierra. Los Beltrán habían llegado a esa zona de Chihuahua hacía 3 generaciones. El abuelo, Heraclio Beltrán, era un hombre forjado en la violencia de la revolución. Creía en 2 cosas, en su rifle y en su sangre. Compró esas tierras y las aisló del mundo. Afuera está el gobierno, el pecado. Los extraños, le decía a su familia. Aquí adentro mandamos nosotros. Su palabra era ley. Su puño, el juez. Tuvo una esposa, Elodia, una mujer que aprendió a callar, a bajar la mirada, a convertir su cuerpo en un territorio conquistado. Tuvieron un solo hijo varón, Lorenzo. Lorenzo creció viendo la violencia de su padre como algo natural. Creció asimilando el abuso como un fenómeno tan natural como la lluvia o el sol. Aprendió que el amor se manifestaba a través del control y que el poder absoluto era incuestionable.
Tras la muerte de Helodia, Heraclio se encontró solo con su hijo y sus 3 hijas. Fue el primer eslabón roto de la cadena, el primer secreto que el polvo comenzó a cubrir. De esa unión nació un niño que era hijo y nieto de Heraclio, hermano y sobrino de su propia madre. La locura se plantó en la raíz del árbol familiar. Cuando Heraclio murió, Lorenzo tomó su lugar, el rancho, el poder y las reglas. Repitió la historia de su padre, pero fue más allá. No solo tomó a una de sus hermanas, las tomó a todas y las compartió con el hijo bastardo de su padre, su medio hermano, su sobrino. La familia se convirtió en una comuna de horror, un laberinto de espejos donde los parentescos se perdían. Padres que eran tíos, madres que eran hermanas, primos que eran hermanos. Los niños que nacían de estas uniones eran diferentes, algunos con problemas físicos, la mayoría con la mirada rota. Aprendieron desde la cuna la lección más importante del rancho Beltrán: callar, obedecer, no preguntar, porque las preguntas se castigaban, con el cinturón de hebilla manchada, con encierros en la bodega oscura, con hambre. El hombre al que los niños llamaban papá era Humberto, nieto de Heraclio, e hijo de Lorenzo y una de sus hermanas. Humberto heredó la locura y la violencia, pero no el poder. Vivía bajo la sombra de su padre tío, Lorenzo. La mujer a la que los niños llamaban mamá era en realidad su prima, hija de otra de las hermanas de Lorenzo. Se llamaba Socorro, y su nombre era la ironía más cruel de todas, porque para ella nunca hubo socorro. Los 5 niños que Alma encontró eran hijos de Humberto y Socorro, pero también, según decían los susurros de los vecinos, algunos eran hijos del propio Lorenzo, padre y abuelo, tío y padre. Un nudo de sangre y pecado que nadie se atrevía a desenredar. Hacía unos meses, en una pelea de borrachos, Humberto había matado a Lorenzo. Lo enterró en algún lugar del arroyo seco. Después, consumido por la culpa o la locura, abandonó el rancho. Y a los niños. Y a Socorro. Nadie supo qué fue de ella. Algunos dicen que huyó. Otros, que Humberto también se deshizo de ella. Los niños se quedaron solos, a la espera, atrapados en la casa que había sido su única cárcel y su único mundo. Hasta que llegó Alma. Alma no llevó a los niños a la oficina. Sabía que se perderían en la burocracia. Los llevó directamente al hospital del municipio. Entró por urgencias. Los 5 niños, en fila, agarrados de sus ropas sucias. La enfermera del mostrador levantó la vista. Su rostro pasó de la indiferencia al shock. Llamó a un médico. El doctor Molina, un hombre joven con ojos cansados, los examinó. La desnutrición era evidente. Las cicatrices, las marcas de golpes. Pero encontró algo más. El examen quedó a cargo del doctor Molina, un joven cuya mirada delataba un profundo cansancio. Los signos de desnutrición y maltrato físico eran innegables. Una crónica de violencia escrita sobre la piel. Quienquiera que haya hecho esto es un monstruo. Alma se sentó en una silla de plástico en el pasillo. El olor a antiséptico luchaba por cubrir el olor a suciedad que los niños habían traído consigo. No lo lograba. Sentía el frío del plástico a través de su ropa. Sus manos no dejaban de temblar. Había visto la pobreza. Había visto la negligencia. Pero nunca había visto el mal en una forma tan pura. Se quedó ahí, en ese pasillo, durante horas, escuchando el murmullo de las enfermeras, el llanto de otros pacientes, sintiendo el peso de 5 vidas rotas sobre sus hombros. Al día siguiente, Alma enfrentó a su jefe. Le contó todo: la casa,
la bodega, los niños, el cinturón, el informe del doctor Molina. Ricardo, su supervisor, la escuchaba mientras ordenaba papeles en su escritorio. No la miraba. Cuando Alma terminó, hubo un silencio largo. Ricardo suspiró. Alma, 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 ¿sabes el problema en el que te metiste? En el que nos metiste a todos. No preguntó por los niños, preguntó por el problema. Entraste a una propiedad privada sin una orden, rompiste una ventana, sacaste a los menores sin protocolo. Esto es un desastre legal. El padre, si aparece, nos puede demandar por secuestro. ¿El padre?, dijo Alma incrédula. El padre es un monstruo. Eso lo dirá un juez, no tú, dijo Ricardo, ahora sí mirándola, con frialdad. Tu trabajo es seguir el procedimiento, y no lo hiciste. Comprometiste todo el caso. Le deslizó un fajo de papeles por el escritorio. Llena esto. Es el formato 7 bis. Reporte de intervención de alto riesgo no autorizada. Sé muy específica. Detalla cada error que cometiste. Necesitamos cubrirnos las espaldas antes de que esto explote. Cubrirse las espaldas, no salvar a los niños. Alma miró el formulario. Las casillas. Las preguntas de opción múltiple. El lenguaje burocrático que convertía el horror en una serie de ítems a marcar. Sintió una oleada de náuseas. No dijo nada más. Tomó los papeles y salió. Se encerró en su oficina. Durante horas, miró el formulario en blanco. La pluma se sentía como un bloque de plomo en su mano. Cada palabra que escribía parecía una traición. Una forma de reducir el infierno de esos niños a un número de expediente. Salió de la oficina y fue a la policía municipal. Llevaba una copia del informe del doctor Molina. Pidió hablar con el comandante. El comandante Varela la recibió en su oficina. Olía a café rancio y a cigarrillos. Escuchó la historia de Alma sin cambiar de expresión. Cuando ella terminó, él se reclinó en su silla. La silla rechinó. «Señorita Ríos», dijo, con una calma exasperante. «Usted es de la capital, ¿verdad?» «Se le nota». Hizo una pausa, como esperando una respuesta que no llegó. «Mire, los Beltrán son... los Beltrán. Siempre han vivido así, aislados, violentos. Es su forma de ser. Mientras la violencia se quede dentro de esas 4 paredes, no es asunto nuestro. No tenemos los hombres ni el tiempo para ser los psicólogos del desierto. Pero esto es más que violencia. Hay abuso de menores. Tengo el informe de un médico». El comandante tomó el papel. Lo miró por encima. Lo dejó sobre la mesa. Bostezó. Un bostezo largo, ruidoso, descarado. Un informe. Bonito. Pero para que yo pueda actuar, necesito una denuncia. Una víctima que señale a un culpable. ¿Usted cree que esos niños van a hablar? ¿Y si hablan, que su testimonio va a aguantar en un juicio? Es la palabra de un niño asustado contra la de un adulto. Adivine a quién le cree el juez. «¿Entonces no van a hacer nada?», preguntó Alma, con la voz rota. «Haremos lo que nos toca. Abriremos una carpeta de investigación por abandono. Tomará su tiempo. Hay otros casos, ¿sabe? Casos con muertos, casos más importantes». Alma se levantó. Sintió las piernas débiles. Al salir, el sol de Chihuahua le pareció un insulto. Demasiado brillante. Demasiado vivo. Para un mundo tan lleno de oscuridad. No se rindió. Pidió una cita en el Ministerio Público. La atendió un fiscal joven, con un traje que le quedaba un poco grande y demasiada prisa. Le expuso el caso de nuevo. El fiscal escuchaba, asintiendo con impaciencia. Miraba su reloj. Ok, entiendo la gravedad. La interrumpió.
Pero seamos prácticos. Para probar el incesto necesito ADN. Para conseguir una orden para tomar muestras, necesito una causa probable sólida. Para la causa probable, necesito testimonios. Y los testimonios de los niños, en estas condiciones, son legalmente muy débiles. Es un círculo vicioso. El fiscal se giró hacia su computadora. Hizo clic varias veces con el ratón. Mire, señorita Ríos, le agradezco su civismo, de verdad. Pero ahora mismo, esto es un caso de personas desaparecidas. ¿Los padres? Eso le corresponde a otra dependencia. Llene el formato 2B para la solicitud de búsqueda y localización de personas. Empujó un formulario impreso sobre la mesa. Cuando los encontremos, si es que los encontramos, ya veremos qué delito se les puede imputar. Por ahora es todo lo que puedo hacer. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado. Alma se quedó mirando el papel. Formato 2B. Sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era el frío de la impotencia absoluta. El frío de los pasillos del gobierno donde las tragedias humanas mueren de aburrimiento burocrático. Salió del edificio. Se sentó en una banca de la plaza. El sol le daba en la cara, pero no la calentaba. Miró los formularios en su bolso. El 7 bis. El 2B. Eran armas. Pero no armas para buscar justicia. Eran armas del sistema para defenderse a sí mismo. Lloró. No con lágrimas ruidosas. Lloró en silencio. Con la rabia seca de quien ha luchado y ha chocado contra un muro. Un muro hecho de indiferencia, de reglas absurdas y de hombres cansados. Estaba a punto de rendirse. De aceptar que había perdido. Entonces recordó la cara del mayor de los niños, la fiereza en sus ojos, la forma en que había protegido a sus hermanos. Ese niño no se había rendido, había sobrevivido. ¿Quién era ella para rendirse? Tomó una decisión, una que acabaría con su carrera, pero que era la única correcta. Buscó en su teléfono el número de un viejo amigo de la universidad, un periodista. De esos cínicos, de nota roja, que ya no creen en nada, pero que odian las injusticias. Se encontraron en un café. Le contó todo, sin omitir detalles. El periodista la escuchó en silencio, dibujando garabatos en una servilleta. Cuando Alma terminó, él levantó la vista. ¿Tienes pruebas?, preguntó. Alma le dio una copia del informe del doctor Molina y le contó lo de los formularios. El periodista sonrió. Una sonrisa triste. La burocracia del horror. Es una buena historia. 2 días después, la historia explotó en la primera plana del periódico local. El infierno en el Rancho Beltrán. 5 niños víctimas de un horror que el gobierno intenta archivar. El titular era una bomba. El artículo contaba la historia de Alma, el abandono, el rescate y la indiferencia de cada oficina. El escándalo fue inmediato. Los teléfonos del DIF, de la policía, de la fiscalía, no dejaron de sonar. Los jefes que la habían ignorado ahora la buscaban con desesperación. De repente, había recursos. Había voluntad política. Había indignación. La presión mediática hizo en 24 horas lo que la decencia no había hecho en años. Se montó un operativo. Cámaras de televisión, políticos locales, patrullas. Todos querían la foto del rescate. Un rescate que Alma ya había hecho, en silencio y en solitario. Los niños fueron trasladados a un albergue del Estado. Limpios, con ropa nueva, pero con la misma mirada vacía. El daño ya estaba hecho. A Alma la despidieron. Por faltas graves al protocolo y filtrar información confidencial.
No se arrepintió. El destino de los niños fue la tragedia silenciosa que sigue a la tragedia ruidosa. Fueron separados. El sistema, en su infinita torpeza, decidió que era lo mejor. El mayor fue a un centro para adolescentes en otra ciudad. Las dos niñas, a un orfanato. Los dos más pequeños, a otro. Rompieron el único lazo que les quedaba. La única fuente de seguridad que habían conocido en su infierno, ellos mismos. Años después, supe de uno de ellos, el segundo mayor, el que nunca hablaba. En el centro donde estaba había un viejo piano desafinado. Nadie lo tocaba. Un día, una de las cuidadoras lo encontró sentado frente a él. Con sus dedos pequeños y torpes, estaba tocando una melodía triste, simple, pero perfectamente afinada. La tocó de oído. Nunca nadie le había enseñado. En medio de todo el horror, de alguna manera, la música había sobrevivido dentro de él. Una pequeña luz en una oscuridad inmensa. El rancho Beltrán sigue ahí, vacío. Las paredes carcomidas por el sol. El viento silba a través de la ventana que rompió Alma. Es un monumento al silencio, al miedo, a la complicidad de los que sabían y callaron, y a la indiferencia de un sistema que prefiere llenar un formulario antes que salvar a un niño. Esta historia no tiene un final feliz, porque el horror real no lo tiene. Pero nos deja una pregunta. ¿Cuántos ranchos Beltrán hay ahora mismo, mientras escuchas esto? ¿Cuántos niños miran desde una ventana oscura, esperando a que alguien se atreva a romper el vidrio? El mal no solo vive en los monstruos, vive en el silencio que los rodea, en nuestra capacidad para mirar a otro lado. No lo hagas. No te calles. No olvides sus nombres, aunque el mundo haya decidido que nunca los tuvieron. No olvides sus nombres. Aunque el mundo haya decidido que nunca los tuvieron. No olvides sus nombres. Aunque el mundo haya decidido que nunca los tuvieron.